Cuando pienso en el momento en que todo empezó a inclinarse hacia el abismo, vuelvo a la mañana en que me senté con una taza de café que se enfriaba sin que lo notara. Tenía 28 años entonces, una carrera estable, una casa con plantas que sobrevivían por mi atención obsesiva y un compañero al que había elegido muchas veces antes de elegirme a mí misma. Me presento así porque necesito que entiendas desde dónde hablo. Soy alguien que siempre creyó en los acuerdos cotidianos, en las promesas pequeñas y en la fidelidad hecha de gestos cotidianos. No era ingenua. Había leído suficiente y había visto historias. Pero había aprendido a creer en las sutilezas, miradas que dicen siempre, manos que vuelven, una complicidad que se teje en las rutinas. Mi tono, al contarlo ahora, es el de quien reconoce el ruido de los días antes de la tormenta. Calmado, medido, pero con un cansancio que se siente en las articulaciones al recordar qué soporté, antes de entender que aquello no podía sostenerme. Antes del conflicto mi vida tenía una tranquilidad que yo atribuía a disciplina y a un compromiso mutuo. Teníamos roles que me parecían equilibrados. Yo llevaba las cuentas domésticas, organizaba las cenas con su familia, me ocupaba de las facturas y gestionaba pequeños imprevistos financieros. Él se encargaba de la manutención tecnológica de la casa, del coche y de las decisiones sobre cómo invertir en cosas que nos hacían la vida más cómoda. Mis días comenzaban con revisar correos, enviar presupuestos, atender reuniones que a menudo me consumían la tarde y terminar con un ritual compartido. Cocinar juntos, hablar de lo que habíamos leído o visto, comentar planes. Había confianza en actividades sencillas. Dejar el teléfono sobre la mesa sin sentir que era una puerta abierta hacia el fuera de casa. Esta era mi rutina y mi idea de seguridad. Me sentía, dentro de esa respuesta automática a las cosas, protegida por una promesa que él decía con frecuencia. Una frase que repetía como una consigna. Éramos invencibles. La frase era ligera, pero en mi cabeza se volvió un sostén durante meses en los que preferí creer que la vulnerabilidad personal podía ser resguardada por esa palabra compartida. Las señales de tensión aparecieron sutiles y luego crecieron como grietas en un porcelanato. Llamadas que se atendían en otra habitación, complacencias que se volvieron excusas, notas sobre presupuestos que desaparecían de mi cuaderno. Al principio justificaba todo, la presión del trabajo, plazos, estrés. Había días en que él llegaba tarde y yo me quedaba despierta imaginando problemas laborales. Otras veces, revisaba los extractos bancarios y encontraba desviaciones pequeñas, justificaciones inconsistentes. La primera vez que me molesté de verdad fue cuando pagamos una reparación del coche y luego descubrí que había transferido ese mismo dinero a una cuenta que no conocía. Le pregunté y su respuesta fue una mezcla entre broma y vergüenza. Lo atribuimos a un error. En casa, la tensión se manifestaba con silencios largos a la mesa, con una sonrisa que parecía más un parpadeo calculado que un gesto natural. Me costó admitir que en esos silencios había algo distinto, un esfuerzo por cuidar una apariencia más que por cuidar el vínculo. Mis amigas notaban que hablaba menos de nosotros y más de lo que hacía para mantener ciertas rutinas. Su madre, en su bienintencionado consejo, usaba palabras como cosas de pareja, que yo aceptaba como si me siguiera perteneciendo esa complicidad. La primera injusticia fuerte que no pude olvidar ocurrió una noche de invierno en que regresé antes de lo habitual. Iba con la idea de preparar su cena favorita porque había tenido un día apropiado para celebrar un logro de mi trabajo. Al llegar, la puerta principal estaba entreabierta. Entré y noté de inmediato que algo estaba fuera de lugar. Mi agenda personal, esa libreta donde anotaba ideas, planes y fechas importantes, no estaba en su sitio. El salón tenía el aire de alguien que había pasado en piloto automático. Una copa a medias, un abrigo colgado con descuido. Al revisar, encontré conversaciones en su móvil que no me pertenecían, mensajes con términos cariñosos que solo había visto entre nosotras, fotos de escapadas en hoteles. Ocurrió un fenómeno que he aprendido a describir tarde y mal. El mundo se ralentizó en el punto justo en que la mente intenta protegerse mediante la negación. No dije nada en el instante. Me senté un rato en el sofá, con los sentidos agudizados, escuchando el latido de mi pulso como si fuese un metrónomo interno que marcaba la medida del daño. Cuando él llegó, ofreció una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Fue la primera vez que entendí la mentira no como un acto aislado, sino como un paisaje donde se movían cosas que yo no controlaba. Reaccioné como creo que cualquiera lo haría, con incredulidad, con rabia contenida,
con preguntas que apenas me pertenecían, porque parecían provenir de una versión de mí que no quería ser engañada. No hubo gritos, solo una conversación que giró alrededor de excusas y promesas vagas. Le pedí explicaciones, y él habló de errores, de momentos de soledad, de confusiones que nunca terminaban de concretarse en responsabilidad. Volvimos a una tibia normalidad durante semanas, lo cual fue más difícil que el choque inicial, porque cada gesto quedaba a la intemperie. Una caricia que preguntaba por motivos, una mirada que exigía pruebas. Empecé a sentir vergüenza, una vergüenza que no es solo por la traición, sino por mi incapacidad de haberla detectado antes. Esa vergüenza convertía mis pasos en algo torpe, me hacía cerrar conversaciones con amigos y cancelaba invitaciones. Mi reacción fue cuidarme hacia adentro, al mismo tiempo que intentaba recomponer lo que parecía deshilacharse. Intentaba recordar sus palabras, contaba días buenos que confundían mi juicio. Me decía que algunos errores son de aprendizaje y que el amor repara. Fue un periodo donde me movía entre la espera y la vigilancia, buscando motivos para creer y señales claras para partir. El conflicto escaló cuando las excusas dejaron de ser suficientes y las consecuencias comenzaron a tocar otras esferas de mi vida. Descubrí que no solo se trataba de infidelidades emocionales o físicas. Había una manipulación económica que amenazaba con dejarme sin la red que yo misma había tejido. Un día, una compañera de trabajo me preguntó por un anticipo que teníamos para una obra que yo había presupuestado y que, según el banco, nunca existió. Mi estómago se hundió. La conversación en la oficina fue corta, pero el rumor se expandió y de inmediato sentí la mirada diferente de colegas que antes solo me saludaban con simpatía. Empecé a recibir mensajes de proveedores preguntando por pagos pendientes, facturas que aparecían como pagadas y cuentas que, según ellos, no tenían registro. Fue la primera vez que la injusticia dejó de ser interna y se volvió pública, con consecuencias que podían amenazar mi trabajo y mi reputación profesional. En casa, el aire se volvió denso. Él me decía que eran malentendidos, que el banco tenía errores, que alguien trataba de tremparlo a él o a mí. En medio de esto, llegaron llamadas de su familia con preguntas discretas, que yo interpreté como incertidumbre y reproche compartido. La presión aumentó de formas que no había anticipado. Mi madre me llamó preocupada, preguntando si estaba bien, si necesitaba que fuera a ayudar en algo, porque notaba que evitaba las llamadas largas y porque mis respuestas estaban llenas de aplazamiento. Los fines de semana que antes dedicábamos a paseos se llenaron de arreglos urgentes, revisar papeles, hacer colas en bancos, intentar poner orden en transferencias que aparecían y desaparecían. Sentí no solo el desgaste material, sino la erosión del apoyo social. Amigos que antes invitaban a cenas, ahora se mostraban cautelosos, porque no sabían en qué terreno podía explotar la situación. En mi trabajo hubo miradas, rumores sutiles y la sensación de que cualquier desbalance económico podría volverse un pretexto para cuestionar mi labor. Él, por su parte, comenzó a mostrarse más impulsivo. Defendía su postura con vehemencia, me acusaba de exagerar, y con frecuencia convertía mis preocupaciones en dramas que yo debía calmar. Aislé mi dolor para que no se convirtiera en espectáculo, pero el aislamiento solo amplificó la sensación de que la situación me consumía. Sentí que mi vida se reducía a apagar incendios, a poner banditas encima de heridas que necesitaban sutura profesional. El punto de quiebre llegó sin heroísmos ni anuncios. En una tarde de lluvia, mientras mi cabeza estaba ocupada en recibir una notificación sobre otro pago inexplicable, me quedé en la casa sola. Él había salido. Decía que iría a una reunión. La casa olía a café pasado y a detergente, los olores de una convivencia que no había concluido en catástrofe, pero que carecía de transparencia. Buscaba por costumbre mi libreta de apuntes, esa misma donde llevaba cuentas y fechas, para cotejar una fecha de un viaje de trabajo. Al abrir el cajón de la mesa, encontré una pequeña agenda de bolsillo, no la mía, con una portada sencilla y hojas gastadas. No sé si fue la lluvia, el silencio o el tiempo que se estiró, pero abrirla fue como quitar una costra y descubrir lo que tenía debajo. La agenda contenía nombres, fechas y hoteles. No eran notas vagas, ni recordatorios inocentes. Eran coordenadas de encuentros, con direcciones, horarios y anotaciones a modo de códigos. Entre los nombres había apelativos cariñosos, siglas e incluso referencias a pagos y... ¿Por qué habitaciones debían reservarse con cierto seudónimo? Sentí que el aire se iba de mi boca. Fue un golpe físico.
La sensación de estar desmayándose pero con los ojos abiertos, de observar mi propia claridad mental mientras algo en mi interior se fracturaba. La revelación fue fea y precisa. No fue solo encontrar evidencia, fue comprender la extensión de lo que me habían ocultado. Tenía delante un mapa de su red de mentiras, una planificación que mostraba premeditación y repetición. No había excusas lúcidas que pudieran explicar esa sistematicidad. Quise romper la agenda, quemarla, pero no lo hice. La guardé en mi bolso como quien guarda una herida para mostrarla más tarde. Fue un acto de registro. No la destruía para no perder la posibilidad de comprobar, para no dejar que la memoria pudiera ser manipulada a su favor con un «no fue así». En la soledad de mi habitación, me desarmé de toda cualquier justificación que yo misma me había ofrecido. Lloré, claro, porque no es solo la traición de lo físico o lo afectivo, es la devastación de las certezas cotidianas. Pensé en las veces que apoyé su inocencia frente a mis amigas, en las veces que minimicé mis dudas por miedo a verme como una persona suspicaz. Hubo también algo que me sorprendió, un alivio pequeño pero claro, como si al reconocer la magnitud del engaño por fin pudiera actuar con una base sólida. La decisión no fue impulsiva, fue una acumulación de historias mínimas, mi orgullo herido, el cansancio de rectificar excusas ajenas, la necesidad de dar ejemplo a la versión de mí que no quería ser aplastada por la duda eterna. Elegí confrontarlo en un escenario que implicara a quienes importaban, porque ya no podía permitirme resolver esto en privado ni con silencios. Elegí la mesa familiar porque creía que la verdad, puesta frente a quienes nos habían visto como un equipo, tendría efectos más allá de mi voz. No quería un show ni un tribunal. Quería ser la persona que con voz firme pusiera las cosas sobre la mesa. Preparé la agenda como evidencia, imprimí extractos y copias de mensajes que había guardado en un móvil de repuesto. Lo que hice fue metódico. Ordené las pruebas en sobres, escribí fechas y respiré antes de salir. El trayecto hasta la casa de sus padres fue como caminar hacia una sesión de duelo. Sabía que perdía algo, pero aún no sabía si recuperaría otra cosa a cambio. Llegué con la decisión clavada como una brújula en el pecho. No hubo voces, lo que sí hubo fue una avalancha interior donde se mezclaba la culpa, la vergüenza y una certeza fría. No podía seguir permitiendo que la mentira gobernara, incluso cuando yo fingía que no la veía. La confrontación fue más lenta y más silenciosa de lo que imaginaba. Sentarse alrededor de la mesa, poner los papeles y mirar a cada cara fue una experiencia en la que el tiempo se plegó. Evité gritar, porque sabía que mi fuerza radicaba en la claridad de los hechos y en la voz que había cuidado para no quebrarse. Expliqué lo que había encontrado con un tono que aspiraba a la calma. Quise que mi testimonio fuese una exposición simple. Fechas, nombres, hoteles, vínculos económicos, los pagos desviados. No describí las escenas sensuales ni los estragos privados. Hablé de hechos verificables que demostraban un patrón. Sus padres al principio estuvieron en un lugar de incredulidad y confusión. Sus miradas buscaban respuestas en su hijo, que no pudo sostener el peso de la evidencia. Ahí ocurrió algo que aún me estremece. La máscara se vino abajo, no con gritos, sino con su propia incapacidad de sostener ante terceros una versión distinta de la realidad. No tuve una confrontación violenta, tuve el silencio de quienes se sienten traicionados en cadena. Ese silencio fue un estruendo. Cuando terminé de hablar, una de las voces de la familia pidió tiempo, otra, con menos cuidado, expresó su tristeza. Yo me mantuve de pie, con la agenda encima de la mesa, como prueba y como aviso. No buscaba destruir, solo nombrar. La decisión decisiva fue también un acto de límites. Le pedí, con todas las palabras que no había usado antes por miedo, que se fuera de la casa. No hacían falta grandes argumentos, porque habíamos puesto todo sobre la mesa. No hubo abrazo de despedida para mí. Nada de esa escena romántica que las historias venden como cierre. Fue un final seco y práctico. Salí con la sensación de haber perdido su abrazo, ese roce que alguna vez me sostuvo, pero con la claridad de que no podía seguir siendo parte de un mecanismo que me anulaba. Me fui a una habitación de un hotel que me había devuelto mi independencia por una noche. Preparé una maleta con lo necesario y pasé la primera noche sin su presencia. No hubo reconciliación inmediata. Él retomó la casa para empacar sus cosas y en la separación hubo un instante en que nuestras manos se rozaron y supimos, sin hablar, que aquel gesto ya no podía reparar lo ocurrido. Llamé a una amiga. Le pedí que viniera y me quedé con ella las primeras horas. Hablamos más de cómo me sentía que del plan siguiente. Su apoyo fue práctico y emocional. Sentí por primera vez en mucho tiempo que mi voz no era un eco de sus palabras, sino una propiedad mía. Las consecuencias fueron múltiples y dispares.
En lo inmediato, los proveedores y el banco se vieron forzados a reevaluar pagos y transferencias. Algunas cuentas se regularizaron y otras quedaron como heridas abiertas que requerían mediación externa. En lo personal, mi entorno se dividió entre quienes me apoyaron sin condiciones y quienes, por lealtad o confusión, se colocaron en una zona gris. Hubo conversaciones difíciles con su familia. Algunas puertas se cerraron y otras se abrieron con la honestidad como base. Mis amigos, que al principio habían temido involucrarse, terminaron por constituir una red que me ayudó con trámites, con mudanza temporal y con compañía para las noches más largas. En lo laboral, un par de proyectos se vieron afectados por la incertidumbre administrativa, pero con orden y asesoría logré minimizar daños. Lo que sí quedó claro fue que algunas relaciones no soportaron la verdad. Hubo colegas que se alejaron con el pretexto del ruido, y eso dolió, porque parte del costo de una traición es la pérdida de confianza colectiva que tarda en recomponerse. El paso del tiempo fue importante. Los primeros meses fueron los más duros, de ajustes y de aprendizaje práctico sobre cómo blindar mi estabilidad financiera y emocional. Lo más complejo fue reconstruir mi narrativa personal. Me enfrenté a la necesidad de dar explicaciones que no quería dar, ante mi propia familia, ante colegas y ante mí misma. Elegí terapia y grupos de apoyo porque entendí que mis reacciones no eran una programación defectuosa, sino respuestas humanas a una situación de abuso emocional y económico. Aprendí a poner límites claros en conversaciones posteriores. Por ejemplo, ya no permitía que las excusas sustituyeran responsabilidades. Mi lenguaje incluyó menos preguntas difusas y más solicitudes concretas de acciones. Empecé a amar la rutina que cuidaba mi respiración, madrugar, correr un poco, preparar alimentos que me dieran energía, ordenar mis cuentas como acto de autodeterminación. Hubo noches en las que la nostalgia me golpeó con fuerza. Noches en que me pregunté si había perdido algo valioso que, sin embargo, estaba podrido por dentro. Aprendí que la dignidad no es un himno moral, sino un gesto cotidiano. Cobrar un cheque, elegir no responder a un mensaje que busca manipular, poner un candado a cajas de recuerdos. La red social que él había tejido tuvo consecuencias legales y sociales más amplias. Algunas de las mujeres que figuraban en su agenda fueron contactadas por mediadores que buscaban corroborar testimonios. No busqué venganza ni exposición pública. Mi interés fue siempre terminar con la manipulación que me afectaba a mí y a otros. Algunas relaciones se terminaron con acciones concretas, cancelaciones de tarjetas, devoluciones y, en un caso, una denuncia que requirió la intervención de abogados para depurar responsabilidades financieras. Ver todo eso desplegarse me recordó que las mentiras no son solo secretos privados, pueden ser sistemas que impactan vidas. Fue doloroso ver a gente lastimada y también a quienes se negaron a ver. En lo personal, el distanciamiento me permitió observar con más claridad mi propia resiliencia. Pude estar sola sin sentirme rota, pude reír en compañía sin fingir, pude aceptar el consuelo sin pensar que era una traición a un pasado. Elegir mi dignidad sobre el miedo fue, en el fondo, un aprendizaje que no llegó con eslóganes, sino con rutina. Tuve que aprender a pedir apoyo económico formal cuando el daño lo requería, a poner en manos de profesionales lo que mi corazón no podía reubicar. Revisé contratos, consulté con un asesor y fui depurando la parte financiera de mi vida hasta dejarla en términos que me dieran seguridad. La casa que compartimos se convirtió en un expediente fáctico. La mitad de cosas que fueron nuestras se distribuyeron con acuerdos o con separación dolorosa. Lo que no esperaba era el regalo silencioso que vino tras la pérdida del abrazo. Recuperar mi voz. No era solo hablar más alto, era escuchar mis preferencias, establecer límites con la familia, decir que no sin justificantes. Empecé a aceptar invitaciones que antes habría evitado por miedo a no estar acompañada. Por su permiso tácito. Me apunté a clases que había pospuesto, escribí cartas que no envié, y escribí otras que sí. La vida no se volvió luminosa de la noche a la mañana. Hubo retrocesos y días nublados, pero hubo también un sentido nuevo en mi caminar. Ya no buscaba reparaciones externas para poder existir. El cierre fue lento y no triunfal. Su vida siguió con otras rutinas y con consecuencias que no me incumbían de manera directa, pero que yo observaba de forma distante. Un intento de recomposición que a mí me parecía apenas un ajuste superficial. Sus relaciones con algunas personas se rompieron definitivamente. Con otras, quedó esa amistad herida que no pudo sanar. En mi caso, el cierre fue interno.
Hice una limpieza física y simbólica. Tiré cosas que eran presencias que me anclaban en memorias no resueltas, y conservé objetos que me recordaban quién era antes de la relación. Me mudé a un piso pequeño que me gustó por su luz. Era la primera vez que elegía un lugar solo con mis criterios. El silencio de las primeras noches allí fue profundo, pero también revelador. Allí pude oír el ritmo de mi propia respiración sin que alguien más interrumpiera para imponer una interpretación. La familia con el tiempo se reacomodó. Algunas relaciones se repararon. Otras quedaron en el telón de fondo de quienes ahora nos cruzaban como extraños. Aprendí que cerrar ciclos no siempre implica la ruptura con todos los vestigios del pasado, sino ordenar lo que se queda y lo que se va. Cierro este relato sabiendo que la verdad no es un punto final definitivo, sino un movimiento continuo. Recuperar mi voz significó que hoy puedo contar sin dramatizar ni negar el dolor. El final no fue un acto espectacular. Fue una serie de elecciones pequeñas que convirtieron el miedo en respeto por mí misma. He vuelto a encontrar momentos de alegría. Cocinar para mis nuevos amigos, viajar en compañía que no exige pruebas, leer en parques sin mirar el teléfono esperando mensajes que ya no llegarán. Aprendí a distinguir entre la nostalgia y la añoranza productiva. Una me anquilosa, la otra me permite entender lo vivido como experiencia doméstica que me formó. La mesa familiar donde expuse la agenda sigue siendo para mí un altar de honestidad. No porque haya destruido a alguien, sino porque dije la verdad y me quedé con las consecuencias. Perdí abrazos, sí, y con ellos la posibilidad de aquel tipo de cercanía. Gané en cambio una coherencia que me sostiene cuando la vida me pregunta de nuevo por quién soy. No hubo moralejas, solo hechos y consecuencias. No hubo oficios de heroína, solo decisiones humanas con sus costos. Si algo me queda como eco, es la imagen silenciosa de mis manos sosteniendo aquella agenda la tarde de lluvia. Era un objeto pequeño, lleno de nombres que podían haber sido irrelevantes. Y sin embargo se volvió el epígrafe de un libro que preferí no leer. Elegí cerrar ese libro con la honestidad de quien al admitir el daño, decide que su propio bienestar no es negociable. Lo que aprendí es que cerrar ciclos también es un acto de amor hacia uno mismo. No un gesto vacío, sino la práctica diaria de cuidarse. Hoy, cuando me miro al espejo, no busco el abrigo de una mirada externa para validar mi existencia. Miro el brillo que devuelven mis ojos y sé que allí está la casa donde habito. En ese brillo cabe todo, la tristeza por lo perdido, la gratitud por lo que quedó, y una paz que no necesita aplausos para existir. Esto es lo que doy por terminado y lo que dejo para seguir. Una vida reconstruida, a veces frágil, pero íntegra en su deseo de verdad y de libertad.